¿Quién dejó, después de décadas, una cantidad de pobreza increíble en la Argentina? El peronismo. ¿Quién ganó todos los campeonatos de corrupción? El peronismo. ¿Quién destruyó el presupuesto de las jubilaciones y la educación? El peronismo. Dejémonos de boludeces. Digamos las cosas con claridad. Libre expresión ante todo. ¿Por qué se señala el golpe suave? Hay al menos tres aspectos fundamentales que se describen cuando se analiza desde la teoría política el golpe suave, y estos son los conceptos: campañas mediáticas intensivas, es decir, amplío dos líneas para meternos con una muy buena mesa para discutir estos temas. Se utilizan los medios para debilitar la legitimidad del gobierno, cuestionar su autoridad o generar una percepción de crisis constante. Es decir, el gobierno está en crisis, el presidente necesita salir del lugar donde está, ya no tiene credibilidad, hay que hacerle juicio político, este gobierno no funciona, tiene los días contados, no llega el 27 de octubre, no llega el 27, tiene que cambiar. ¿Esto pasa o no pasa? Es una propuesta que te ponemos delante tuyo para que te preguntes frente a los hechos que ocurren, y después vamos a ver qué pasa con el gobierno en relación a esos hechos, pero que analicemos cómo no es nuevo esto de el golpe suave, el golpe blando. El otro tema, presiones económicas o judiciales. ¿Te suena? Claramente, ¿no? El problema de la Argentina en gran medida es económico. Muchos dicen que el gobierno perdió en la provincia de Buenos Aires como un voto castigo porque la gente vive en una crisis. Otros dicen que en verdad fue el desarrollo territorial de los intendentes que tienen, tienen capturado al voto de la gente. Pero se pueden lanzar, esto lo dice la teoría, por eso me remito a un concepto que estoy leyendo. Se pueden lanzar procesos legales o investigar a líderes para desgastar al gobierno desde el ámbito judicial. Es decir, no es solo un embate económico, sino también jurídico. ¿Te suena la operación Españolo? Después veremos, porque acá está el gran desafío de la justicia, cómo sortea la instancia de la operación por audios ilegales, esto es lo que dice la justicia, cómo sortea ese problema que tiene la causa, para después analizar si efectivamente hubo corrupción. Pero ¿cuál fue el impacto? Nosotros lo contamos muchísimos periodistas. El martes se difunden los audios, el miércoles Dalbón presenta en la justicia los audios, a la tarde Leandro Santoro lo presenta en el Congreso frente a la ley, justamente que se trataba ahí de discapacidad, y ahí a la noche de ese mismo día y el día siguiente la justicia lanza los operativos y los allanamientos. Y el tercer punto, me parece que es el que, a esta altura merece el análisis, por eso con eso nos quedamos para abrir la mesa. Movilizaciones y protestas organizadas. ¿Te suenan? Desde el punto de vista puntual, teórico, se promueven manifestaciones o movimientos sociales para aumentar la presión pública y política. Cuando vimos los barrabravas en la marcha de jubilados, ¿qué veíamos ahí? ¿Que era una adhesión de los barrabravas a los jubilados o un movimiento que el gobierno incluso lo investigó como pago, como organizado por sectores que siempre están detrás de las operaciones de inteligencia y también detrás de movilizar a la patota, a los punteros, a veces vía sindical, que ahora no está pasando tanto? Pero es cierto que en algunas movilizaciones también hubo espontaneidad. Por eso me parece un punto interesante de analizar, porque claramente estos tres aspectos se cumplen a esta altura, y en una de esas tenemos una mirada un poco más completa a partir de los que nos pueden aportar. Alejandro Rossini, que ustedes lo conocen perfecto, es escritor, es filósofo, analiza la política, creo que está bastante cercano al gobierno y también nos interesa esa mirada. Y Fernando González, ¿no? Periodista, director de Los Observador en España. Buenas noches a ambos. Empiezo por vos, Alejandro. ¿Qué te parece esta descripción? ¿Qué ves? Me encanta haber venido a un programa en donde el periodista tiene conciencia respecto del daño que hace el periodismo constantemente. Estoy feliz de mi decisión de haber venido. Yo soy miembro de la Sociedad de Ciudadanos que detestamos a los periodistas, pero creo que vamos a hacer con vos una salvedad. No, me parece que lo que describís como golpe blando es tal cual, tal vez no es blando, sino enmascarado. Es un golpe que no se dice golpe. Lo que vemos es muy claramente que la oposición peronista y la casta en general, la oposición no peronista,
es desestabilizadora, no es profundamente democrática, solo quiere gobernar si gobiernan ellos y son incapaces de asimilar la derrota que sufrieron cuando Milei ganó aplastantemente las elecciones nacionales. No se resignan a haber perdido y han perdido y tienen que apechugar con eso y hacerse de abajo. Si quieren algo, no tienen que mentir, tienen que abandonar todas las operaciones y tienen que tratar de conquistar el voto de la gente. Y por otra parte, me gustaría cerrar agregando, el gobierno no está en crisis en lo más mínimo. Hay una gigantesca operación en contra del gobierno, pero el gobierno no está en crisis. El gobierno está sólido, con una política económica extraordinaria, con muy buena gestión en seguridad, en recursos humanos. Es decir, el gobierno en crisis, las pelotas, si me disculpan. Lo que pasa es que hay una operación de la oposición y del periodismo que intenta desestabilizar a un gobierno que va en contra de los curros y va en contra de todo tipo de negociados y de privilegios. Fernando, ¿hay crisis o no hay crisis? ¿Qué mirada tenés incluso sobre lo que dice Alejandro en esta noche? Estoy contento de estar con Alejandro Rosichner, que reniega de haber escrito como periodista columnas. Yo jamás fui periodista. Como periodista. Es filósofo. Sométame un examen. Igual lo es un gran periodista. Cuando lo hace, ahora reniega de la profesión. Pero está todo bien, no lo soy perdonamos, periodista, no hay ningún problema. Pero yo creo que Alejandro no quiero, está acá, lo puede decir él. Peleemos. No, pero Alejandro, yo creo que vos no tenés, por eso venís a un programa periodístico. Vos te referís a los que son funcionales. Sí, me refiero al 98,5% de los periodistas. Ahí está. Que vos decís que son funcionales por No, es que si no, no vendría aquí. Claro. Yo no hablo con periodistas que no creo periodistas, que son, digamos, operadores. Bueno, ya está. Ese es el punto y lo quería aclarar. Lo que digo es, ¿existe un intento de golpe blando? Sí, claro, existe un intento de golpe blando contra el gobierno. La operación con los audios de Campagnolo tiene todas esas características. Españolo, perdón. Sí, pero nos acordamos del tiene todas esas características. Sí. Está grabada, digamos, en forma ilegal, por gente allegada a la CIDE, que está cerca del kirchnerismo y está difundida en los medios del kirchnerismo. Así que es ese tipo de operación. Ahora, después, hay un problema que tiene el gobierno y que si no lo asume, sí puede ser una víctima propiciatoria de un golpe blando, que es que perdió la iniciativa y, al contrario de lo que dice Alejandro, en mi opinión, sí está en crisis porque acaba de recibir una derrota electoral muy, muy fuerte en la provincia de Buenos Aires y necesita retomar esa iniciativa que hace entre 2 y 3 meses que no la tiene. Se pone interesante la mesa. Esto parece un debate. Ojalá lo sea y enriquecedor, por supuesto. Alejandro. No, ¿qué gobierno en crisis? Sacó a millones de personas de la pobreza. Tiene un plan económico increíble. Les recomiendo que vean, por favor, la última emisión de Las Tres Anclas, en donde Toto Caputo y su equipo explican la situación económica. Pero él habló de la derrota electoral. Bueno, perdón, él habla de lo que quiere, yo hablo de lo que yo quiero. Gobierno súper firme guiando la economía de un país como hacía décadas que no sucedía en la Argentina. Y no solo en el nivel de la economía, en muchos otros planos de la gestión. Hablemos de lo que ha hecho Patricia. Gobierno en crisis me parece que es operaciones del periodismo, y no solo los medios kirchneristas son los operadores, también los medios no kirchneristas se suman a todas las operaciones, porque en general parece que todos están más cómodos con el kirchnerismo y con la casta que con la opción Milei, que intenta cambiar completamente el país. Si el gobierno toma una línea como la que sostiene Alejandro, en octubre va a tener otra derrota. Digamos. Veremos, tiene que hacer, siempre se la pasan hablando de cosas que... Tiene que tomar el toro por las astas, tiene que retomar la iniciativa, tiene que hacer los cambios que tiene que hacer dentro del gobierno, tiene que terminar con la interna que hay en el gobierno entre el sector que responde a Karina Milei y los Menem, y el sector que responde a Santiago Caputo, y ponerse firme para recuperar la iniciativa y hacer una mejor elección en el mes de octubre. ¿Tiene las herramientas? Sí, las tiene. Existe el ataque desde el kirchnerismo, existe en toda la línea. Ahora, llorar el golpe blando no es una estrategia acertada. Le pasó a Alfonsín, le pasó a De la Rúa, le pasó a Mauricio Macri. No es llorar, lo que es tiene que hacer es enfrentarla y tener una estrategia mejor. ¿Cómo llorar? ¿Cómo llorar? Es denunciar y señalar el golpe blando, como muy bien hizo Hugo al inicio. Ya lo seguimos, hablando de golpe blando. Luis Gasulla, contanos. Bueno, golpe blando, golpe suave. Mirá lo que dijo la senadora nacional por el Partido Justicialista de Tucumán, Sandra Mendoza. Escúchala.
No, si me preguntas a mí, mi opinión personal, yo no creo que este gobierno llegue al 26 de octubre. Al 26 de octubre no el presidente de la nación. Yo tengo muchas dudas en eso, porque creo que ya no da para más, y aparte ya le han soltado la mano todos, la política, los gobernadores, el periodismo, la gente ya no da más, y se lo dijo a través de las urnas el domingo. Y hay mucha gente que también, la que no fueron a votar, son la gente que han votado por él. Bueno, ahí está, Fernando, ¿qué pensás? Bueno, digo, es una Fernando diputada Mendoza nacional, ¿no? en la misma línea que Sergio Berni, ¿no? Que lo escuchábamos. Que salió también a decir hace unos minutos a salir en la misma línea. Yo en el año 2000, poco antes del gobierno, que el gobierno de la Rúa cayera, entrevisté a Mera Figueroa, a quien fue ministro del Interior de Carlos Menem. Mera Figueroa decía, la nariz peronista se caracteriza por ser la primera que detecta el olor a muerto político. Mirá. Esta es una característica del peronismo. El peronismo huele sangre y va contra el gobierno no peronista como lo hizo con gobiernos anteriores. Eso absolutamente, Alejandro. Absolutamente. Pero evidentemente, volvemos al punto, no solo la oposición, que digamos, una cosa que nos enseñó Milei es que había distinciones dentro de la oposición que eran falsas distinciones, porque cuando llega el momento se juntan todos en contra del gobierno que viene a combatir los curros. Y no solo es el periodismo K, es el periodismo no K también, porque hay un gran conjunto de gente interesada, porque tiene intereses económicos, en mantener a la Argentina hundida en el fracaso. Y por el contrario, el gobierno, con Milei a la cabeza, lo que está haciendo es sacar a la Argentina de ese juego histórico de fracaso que repite errores permanentemente y que tiene falsas causas para esconder curros profundos. Hablando de golpe suave, que fue la hipótesis de trabajo o el planteo para el debate, ¿qué pasó, Agustina, con este tema justamente? Bueno, fíjate lo que dice el exgobernador Felipe Solá, que habla también de una crisis institucional del gobierno, pero da un paso más, porque aventura ya lo que podría llegar a ocurrir si efectivamente Javier Milei dejara el gobierno y, por ejemplo, se plantea qué pasaría si Victoria Villarroel llegara al gobierno. Mirá. A ver. 10 de diciembre de este año es la barrera que hace que si hubiera una crisis institucional en serio final, si la vicepresidenta toma el cargo, porque la gente piensa en estas cosas, ¿por qué no las podemos pensar en voz alta? Tiene que llamar elecciones. Ahora, si pasa el 10 de diciembre no tiene que llamar elecciones, tiene que seguir hasta el 27. Así que, ojo con todas las especulaciones. En el caso de que las cosas ocurran para peor. Yo no quiero que esto signifique un dolor adicional a los argentinos. No quiero eso. Ahora, Felipe Solá hace un montón que no aparecía y de repente salen con una idea que parece guionada, ¿no? Parece guionada. Ahora seguimos con este tema, porque esta semana es clave, porque mañana habla el presidente Milei, porque el miércoles se pueden o no bloquear los vetos presidenciales y porque el jueves, y en un ratito va a estar aquí Daniel Santoro, se abre el secreto de sumario sobre la causa Spanuolo. Pero hablando de veto universitario, aquí con nosotros está Rocío Gómez, justamente, que tiene una opinión, y también vamos a hablar con Federico Domínguez, porque como economista, si finalmente el gobierno tiene que cumplir con la ley universitaria, ¿se rompe el equilibrio fiscal? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, en principio, concuerdo con el señor. Creo que la libertad avanzada es una consolidación, ¿Con Alejandro, con Fernando o con los dos? Con Alejandro. Considero que la libertad avanza terminó por conformarse este año y lo va a demostrar en octubre, y ir contra la libertad avanza es ir contra un proyecto país, no contra dos extremos, algo que la oposición nunca tuvo, así que quería manifestar ese pensamiento. Y con respecto al veto universitario, me pareció sumamente razonable el veto a esta ley de financiamiento universitario, que terminaba de ser al fin del día un cheque en blanco a un sistema universitario que es deficiente y poco transparente. Los vamos a ver estos días, y más que nada la gente que va a ir el miércoles a marchar defendiendo un sistema universitario que para ellos es perfecto, es lo único que funciona, sin hacerse ninguna autocrítica sobre cómo está la situación actual. El sistema universitario actual de base es un sistema que solamente le importa tener estudiantes y no graduados. Los números no los dicen de cómo es la situación actual de esta universidad. La entrada a la universidad se masificó los últimos 10 años en un 68%, pero los graduados solamente alcanzaron un 18%.
18%. Cuando vamos a los números de deserción estudiantil, nos encontramos que los estudiantes entran y salen en el primer año en un total de 43%. Algo sobre los graduados que no quiero que quede en el aire. Sí. Argentina tiene la tasa de egresados más baja de toda la región. Solamente 2 de cada 10 se reciben, y si vamos a ese número de graduados, nos vamos a encontrar que solamente el 23% lo hace en tiempo y forma. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Sí. Porque este sistema universitario actual, ya que ellos tantos hablan de financiamiento, se basa en uno de los pilares fundamentales es recibir presupuesto acorde a la cantidad de alumnos que tienen. Entonces distorsionó todo el sistema a un sistema donde no le importa tener graduados, solamente estudiantes para aumentar sus cajas, y me parece gravísimo que Argentina o estas personas no discutan estos problemas de base que tiene este sistema universitario actual, que plantean leyes como estas, entre esas pedir un aumento del 1,5% del PBI para 2031, más plata, sin resolver los problemas de fondo que atraviesan los estudiantes, como carreras eternas. No puede ser que Argentina tiene un promedio de recibirse entre 7 y 10 años o nunca, básicamente. Entonces, ahora, para mí va un poco por ahí. Permitime, ¿no? Porque el gobierno también se enfrenta con el Congreso, siempre tuvo minoría en este sentido, Fernando, pero tiene una discusión política ahí, y nosotros hablábamos de lo que está pasando últimamente, ¿no? ¿Coincidís con la idea esta de golpe suave o golpe blando, vos como libertaria Sí, que está enfrentando el gobierno? Bueno, como decía, con respecto al veto de universidades y lo que se está generando ahora en universidades, tomas, paros, lo que vimos el otro día, este clima que lo arman, de fondo no tiene un interés genuino sobre las universidades. Lo que proponen, básicamente, o lo que piden, no tiene ninguna lógica al fin del día. La respuesta fácil de ellos es por los docentes, pero usan una causa de los docentes que es histórica para mover un sector de la sociedad que históricamente fue muy aledaño a ellos. Para que me responda la pregunta, ¿coincidís con que hay armado por todas estas fichas que estamos contando a partir de declaraciones de... Sí, obvio. Van juntando sectores de la sociedad a través de causas o de problemas que van como despertando en cada una, o inquietudes, por así decirlo, y en esos lugares de la sociedad que despiertan, lógicamente tienen aparato, que es lo único que terminan teniendo para movilizarlo e intentar hacer un intento de Federico Domínguez, ¿vos ves que si se bloquea el veto hay un problema en la estabilidad fiscal, que es una de las claves de las columnas del gobierno? Parte de la estrategia de golpe blando que tiene la oposición es romper el equilibrio fiscal. A ver, cada vez que gobernó el no peronismo, el peronismo intentó destruir al gobierno que estaba en el poder. Pero ahora se suma algo que desespera mucho más al peronismo. Primero, que este es un gobierno anticorporativista que busca desarmar ese régimen fascista de corporaciones que viene desde el primer peronismo. Lo que no se esperaban era el poder que tiene el superávit fiscal. Contra un gobierno fiscalmente débil, el peronismo lo tumba, como pasó con Alfonsín, con De la Rúa, con Macri. Y acá se encuentran con el poder del superávit fiscal, que te permitió bajar la pobreza del 54 al 30. Ese es el factor que no esperaban los que están participando en este intento de golpe blando. Ahora bien, estos intentos permanentes del Congreso para intentar destruir el orden fiscal, ya sea con financiamiento universitario, con discapacidad, con jubilaciones, por ejemplo, hoy lo escuchaba Schiaretti, todas las propuestas de gasto que hacía sumaban 7 puntos del PBI. Pero a lo que voy es que el gobierno tiene que defender eso a ultranza. Es lo que no puede ceder. Luis Gasulla, a propósito de este tema, y seguimos con el debate, ¿hay un golpe suave contra el gobierno? A ver, más declaraciones, ¿no, Luis? Mirá, esta declaración seguramente a Rocío no le va a gustar. Es otra estudiante, fíjate, el buzo rojo, arte, insurrección, la izquierda en una. Escúchala. Milei acaba de vetar la ley de financiamiento universitario. Desde Arte, Insurrección y el Ya Basta, la juventud anticapitalista del Nuevo Más, decimos que hay que salir a tomar las facultades ya, a responderle esta bravuconada y esta provocación total al gobierno, que quiere imponer su agenda justo cuando la gente ya le dijo que no se lo va a permitir. Hace falta una salida anticapitalista para el país, y para eso hay que salir a llenar las calles. Responder, Rositner, a esta chica. El capitalismo ha generado el mejor momento de la civilización. Eso está probado con estadísticas y con cifras. Nunca hubo menos pobreza, nunca hubo mejor alimentación en el planeta. O sea que ser anticapitalista, que es muy propio del mundo intelectual, es pura ignorancia o mala fe. Al peronismo, a la casta, nunca le importó la gente, es todo un verso, digamos, es el partido del Estado, es el partido del gasto. El pueblo es una palabra bonita para engañar gente. No les importa nada más que combatir a un gobierno que está haciendo bien las cosas, me parece evidente. Ahora, Fernando, el gobierno se encuentra con un desafío, también
si querés aportar sobre lo que sabés que va a decir el presidente mañana, un desafío en el Congreso el miércoles, ¿no? Por lo posible bloqueo a los vetos presidenciales. Tiene un desafío el miércoles en la calle y tiene un desafío Javier Milei mañana, ¿no? Que en el discurso por cadena nacional que va a dar, que tiene que tener un eje político y un eje económico importante que entusiasme a la gente, que entusiasme al electorado, que vuelva a conectar con el sector mayoritario de la sociedad como conectó más de un año y medio a esta parte. Lo que digo, Hugo, la Argentina es una jabonería de Vieites. Lo es hace 200 años y lo está haciendo. Yo estoy hace una semana en Buenos Aires, vine de Madrid, he hablado con un montón de dirigentes del gobierno y de la oposición y está todo el mundo hablando de esas cosas, pero no te pueden generar o no te pueden someter con un golpe blando ni Felipe Solá, ni Sandra Mendoza, ni la chica del buzo colorado, que son, digamos, no son dirigentes que estén a la altura de complicar al gobierno en términos políticos. Sí, lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer el presidente y los principales ministros que tiene este gobierno es retomar la iniciativa como la tenía hasta hace un par de meses. Este es el punto y me parece que es ahí la senda donde tiene que ubicarse para poder aspirar a hacer una buena elección el 26 de octubre. Y esto, el golpe blando lo han sufrido todos los presidentes no peronistas y lo que hay que hacer es combatirlo. Bueno, pero estamos tratando de desocultar esta posibilidad y justamente Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, posteó: esto es otro ejemplo de las acciones coordinadas de desestabilización típicas de golpe suave. Es una forma de terrorismo blando. Este es el posteo de un funcionario de gobierno y está vinculado con esto, que es: sumate al apagón contra los vetos en salud y educación, martes 16 de septiembre, 20 horas en todo el país, Universidad Pública Argentina. Bueno, acá ellos desde el gobierno entienden que hay otro eslabón de esta cadena llamada golpe suave o terrorismo blando, como dice Alejandro Álvarez en ese posteo. ¿Qué pensás, Rocío? No, sí, obvio, ellos van a tratar de hacer todo lo posible para aprovechar este momento de capaz más fragilidad en el gobierno, en lo que viene siendo el gobierno de Milei. Están utilizando todos los eslabones que, como digo, al fin del día, todas las causas que están utilizando ahora para salir a la calle el miércoles no tienen en el fondo una solución de... no tienen en el fondo algo de decir, bueno, le vamos a solucionar algo a los argentinos. Tampoco concuerdo mucho con esto de que se habló en un principio sobre la elección del domingo. Para mí sí fue totalmente algo territorial o tuvo mucho que ver los intendentes, para no dejarnos psicopatear por eso. El peronismo sí mantuvo su base electoral, pero lo que vimos el domingo fue la consolidación de Axel Kicillof como nuevo líder de la oposición del PJ. Correcto. Fue una revancha contra Cristina. Entonces están conectando todos los eslabones para aprovechar ahora este momento de debilidad del gobierno, pero para ir el miércoles, pero no lo van a lograr. Rocío, militante libertaria, dice debilidad del gobierno. Alejandro, ¿qué pensás? ¿Quién dejó, después de décadas, una cantidad de pobreza increíble en la Argentina? El peronismo. ¿Quién ganó todos los campeonatos de corrupción? El peronismo. ¿Quién destruyó el presupuesto de las jubilaciones y la educación? El peronismo. Dejémonos de boludeces. Digamos las cosas con claridad. Digamos, pueden volver a convencer a algunos de que están bien intencionados, pero son unos incautos. Yo creo que llegó el momento de sacar conclusiones. Y mi ley es posible porque la Argentina está sacando conclusiones. Y creo que en octubre nos va a ir muy bien. Hablando de presupuesto, la UBA lanzó un tema presupuestario en la Universidad de Buenos Aires y lanzó un video institucional justamente sobre esto que vamos a observar ahora. A ver. Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos. Y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. Queremos seguir formándonos siendo libres. Sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias. El orgullo de nuestro país. Porque la universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La universidad pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Rocío, ¿qué pensás? Porque vos sos parte de la Universidad de Buenos Aires también, sí. Y acá hay un video que yo no sé si qué costo tiene o cómo surge, pero es una expresión. ¿Qué pensás? No, están total, o sea,
todos estamos de acuerdo con eso. Nadie discute ni la eficacia de la UBA para sacar graduados de calidad, ni el orgullo de la universidad pública, ni lo que significa para la sociedad. Es solamente que sacan estos eslogans para, como digo, reforzar un relato propio para el miércoles salir a la calle, pero a mí me parece un chiste, la verdad. Es como que cualquiera concuerda con ese video. Federico Domínguez. Sí, concuerdo. Me parece que es importante ver los números de la UBA y todo este clima que intentan generar de agitación es para dañar el programa económico. ¿Para dañar el programa económico? Exactamente. Acá no hay... el programa económico está perfecto. El problema es el impacto de la política sobre el programa económico. Si vos estás permanentemente queriendo destruir el superávit fiscal, eso te genera una caída de la demanda de dinero, mayores tasas de interés, menor actividad económica. Y coincido con lo que comentaban hace un rato. Yo creo que el presidente tiene que retomar la iniciativa política. El presidente tiene un gran capital político, vamos a ver qué dice mañana en la cadena nacional, pero si el presidente empieza a ir a medios de comunicación todos los días, empieza a recorrer las provincias, hace un gran acto en la Plaza de Mayo, hace campaña como hizo en el 2023, tiene una capacidad de conexión que yo creo que es muy grande. Y agrego algo más, si yo fuera Milei, lo que haría es convocar un plebiscito vinculante, una consulta vinculante para que los argentinos den su opinión sobre la necesidad de tener el superávit fiscal por ley, una reforma laboral y la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Hablando de cadena nacional, mañana el presidente habla al país, presenta el presupuesto y va a dar detalles sobre el programa económico y sobre casi 2 años de la administración Milei, ¿no, Fernando? Exactamente, va a hablar mañana, hay mucha expectativa. El eje es el presupuesto. Me parece que el presupuesto no es la prioridad que está en la cabeza de los argentinos, no en la cabeza de quienes integran los llamados mercados económicos, que están más pendientes de lo que puede suceder con el tipo de cambio. Vos decís que va a transparentar la idea, el plan de gobierno de dónde va el dinero de los argentinos, porque un país funciona a partir de lo que recauda y de sus gastos, ¿no? El gobierno dice que la base de sustentación o el crecimiento de un programa económico, se me dio ayer por pensar en el milagro alemán. Claro que hay diferencias absolutamente, pero el plan posguerra de Alemania fue de ajuste, estabilidad, la gente entendió y acompañó, probablemente no le quedaba otra a esa Alemania, y finalmente el plan funcionó porque la gente entendió un compromiso que había que trazarlo todo el tiempo. Tal vez por primera vez mañana el gobierno explique esto a través de los números, te lo pregunto. Sí, si plantea comparar el milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial no digo que se planteó con la Argentina, está en problemas. Quiero decir, digamos, que a veces un programa que requiere el ajuste o sincerar, porque ¿qué era el plan anterior? El plan platita, había consumo, había movimiento, era como una resaca post baile en el boliche, ¿viste? O sea, y la gente, esto lo dijo Pani, me gustó, porque él utilizó otro autor que dice, cuando el plan de estabilidad congela la situación, vos te ves, ¿viste? Como cuando terminó el boliche, ¿no? Que prende las luces y ves a tu alrededor la verdad que antes estabas encandilado con las luces de colores, ¿no? Perdón la metáfora, tal vez no sean las más inteligentes, pero en cualquier caso para que quede claro, ¿no? La idea, ¿no? Sí. No, seguro. Lo que digo es, en cuanto a lo que viene en mañana, creo que el mayor éxito del gobierno de Javier Milei, el mayor éxito de Javier Milei en lo que se llama la batalla cultural, es que la sociedad haya tomado en valor el equilibrio fiscal. Eso es un gran avance, es un gran avance para la sociedad argentina y es de lo más importante. Pero además tiene una elección muy importante en 40 días en la que en general, como toda elección legislativa, se vota por expectativas. Y esas expectativas sobre lo que viene en términos económicos para los argentinos tiene que mejorar, tiene que ser más fuerte, y eso es lo que necesita transmitir y conectar con la sociedad mañana Javier Milei en el discurso en cadena nacional. Alejandro, desde que llegó está escribiendo. Yo no sé si una nota que va a publicar, si alguna de sus clases. Hago dibujos también cuando me aburro. Está dibujando. Cuando me aburro hago dibujos. Pero a propósito de... Qué tipo jodido. Pero lo queremos porque justamente utiliza el sarcasmo como parte del lenguaje que está bueno y nos hace reír también. ¿Qué pensás de esto? De lo de mañana, del plan, del programa económico. Yo tengo mucha expectativa. A ver. A mí Milei me ha enseñado muchas cosas. Yo no lo vi venir tampoco. Digamos, yo no voté a Milei la primera vuelta, voté a Patricia.
Después, cuando se amigaron, voté a Milei. Y de ahí fue toda una sorpresa, una revelación que sea capaz de desarrollar un gobierno con semejante nivel de eficacia y de gestión. Y con el valor y la convicción para enfrentarse a todos los lugares comunes de los bienpensantes que son, en el fondo, complicidad con la casta y con el fracaso. Entonces, estoy expectante a ver mañana qué iniciativa va a tomar, qué va a hacer. Nadie es perfecto, por supuesto. Sí. La perfección es, digamos, una especie de idealismo absurdo. Sí. Todos estamos metidos en el despelote de vivir y hacemos lo mejor de lo posible, pero dentro de ese contexto me parece que el gobierno realmente es sorprendente en el nivel y la calidad de su gestión. Entonces mañana voy a esperar a ver qué dice. Libre expresión ante todo.